Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, les habla Joaquín Fernández. Miren, estamos próximos a celebrar el 257 cumpleaños del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Para recordarlo, no exactamente como efemérides, vamos a dar datos biográficos tomados del libro de don Carlos Cerrejón, se llama Morelos, Revelaciones y Enigmas. Decir de don Carlos Cerrejón que es un estudioso de la vida, de los personajes de la independencia, también del cura Miguel Hidalgo. Carlos Cerrejón nació en 1942, es un historiador especializado en la Guerra de Independencia de México, estudió en Morelia, en Roma y en París, y presidió el Colegio de Michoacán entre 1997 y el año 2003. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia y ha publicado más de 24 libros, entre los que destaca también su biografía de Miguel Hidalgo. Entre otros reconocimientos ha recibido la condecoración Generalísimo Morelos y la presea Vito Alessio Robles. Pues es un doctor en materia de la vida de José María Morelos y pudimos extraer algunos datos interesantes, importantes. Esta emisión la vamos a hacer en dos partes, o este reconocimiento. En una vamos a dar datos biográficos, en esta primera entrega, y en la siguiente vamos a ver el contexto. ¿Qué sucedía en esa época, en 1700, cuando él nace, 1765? ¿Qué está sucediendo en el mundo y en lo que es América, ¿no? Para dar cuenta, pues, de quién es José María Morelos y Pavón. Acuérdense que hay esa máxima de que eres tú y tu medio. Bueno, don José María Morelos y Pavón nace el 30 de septiembre de 1765, como ya lo dijimos. El 10 de abril de 1806 es reconocido como capellán. A los 14 años de edad se fue a trabajar en 1779 con don Rafael Tagüejo. Los padres de José María es José Manuel Morelos Robles y doña Juana María Guadalupe Pérez Pavón y Estrada. Él es hijo de criollos y de 1742 es mestizo, considerado mestizo, oriundo de Sindurio y avecindado en Acámbaro. Ella, su madre, nace en Querétaro en 1743, considerada criolla. Sus raíces están en Apaseo y en Celaya. Hermanos de José María Morelos es María Guadalupe, que nace en 1760, Juan de Dios Nicolás, 1763, después María Josefa Eulalia, 1770, al siguiente año, en 1771, nace su otra hermana María Antonieta, le sigue María Rosalía en 1774, José Antonio Venancio en 1779 y Juana María Vicente en 1784. Estos son todos los hermanos de José María Morelos. Antes de él había dos y después 5, son siete hombres, y solo llegan adultos Juan de Dios Nicolás, José María y María Antonieta. Esos son la familia donde vivió y se desarrolló José María Morelos y Pavón. José María Morelos nació en el portal del convento de San Agustín, en el ángulo noreste. Yendo su madre por la calle, ahí le sorprendió el alumbramiento y ahí rápidamente pues le prestaron atención, el auxilio, y pues la llevaron a que diera a luz a este varón que es José María Morelos y Pavón. Cuando ustedes van a Morelia y ven ahí los arcos del primer cuadro de la plaza principal donde está el convento de San Agustín, en esa calle, en esa arquería, ahí fue el alumbramiento
de nuestro héroe, del padre de la independencia de México. Sus padres se casaron en 1760, vivieron en Valladolid. El papá de José María Morelos, don Manuel, era de oficio carpintero. Al parecer no le iba muy bien y bueno, pues era muy aficionado a las bebidas espirituosas estas, y pues de repente se dice pues que abandonó el hogar en 1774. Se fue a San Luis Potosí, acompañado de su hijo Nicolás el Mayor, y esto obligó a José María Morelos a dejar la escuela y dedicarse a trabajar. Él tenía 14 años de edad y se fue al rancho de su tío Felipe Morelos Ortuño, primo hermano de su padre. Estuvo ahí trabajando 10 años, hasta que tuvo 24 años de edad. En el trabajo aprendió labores de albañil, de ganadería, del manejo del campo, sabía fabricar piloncillo, llevaba también los libros contables del rancho, también se dedicó al oficio de arriero, manejaba una recua de su tío, en todos los viajes llevaba a su mamá. Una de esas rutas que él conocía y dominaba bastante bien era la que va a Acapulco, de México a Acapulco. Trasladaban las mercancías de don Isidro y Casa. Por eso él conocía también palmo a palmo el terreno hacia Acapulco. Acuérdense que allá llegaba la nao de China y allá había que comerciar lo que llegaba y llevarles. Y la modo de transporte en esos caminos pues solamente era la recua, que eran pues las mulas, así es como, y los arrieros, y él se hizo diestro en ese andar, en ese batallar. En sus tiempos libres estudiaba latín en forma autodidacta. José María Morelos regresa a Valladolid en 1790 para estudiar gramática en el colegio de San Nicolás. Ya tenía 24 años. Ingresó a la escuela a los 24 años de edad, así es que sus compañeritos pues eran mucho menores, y pues ya me imaginen ustedes, trasládense a un salón donde hay compañeros pues que van a estudiar gramática, que será 10, 15 años, y tú llevas 24 años, pues se te quedan mirando como diciendo, ¿por qué hasta ahorita, no? O qué está pasando con este compañero estudiante, ¿no? Pero bueno, él tenía ganas y venció esos estigmas, y él se incorporó y bueno, pues se tuvo que hacer de alguna manera amigo de todos ellos, pues su experiencia que ha tenido en los 24 años de vida, pues le ganó pues a ganarse la amistad de los compañeros, ¿no? Y que lo veía muy bien. Y aquí es donde conoce a Miguel Hidalgo, que en ese momento era el rector. Vale decir también que José María era un estudiante externo, se le llamaban capenses. Los demás estudiaban ahí como un internado. Al mismo tiempo, su mamá inició las gestiones para que le fuera reconocido a su hijo, a José María Morelos, como beneficiario de la capellanía de Apaseo, fundada por Pedro Pérez Pavón, bisabuelo de José María. Una capellanía era una institución donde vivía el capellán, vivía del dinero de los réditos con la obligación de oficiar misas a pedido, y por sí tenía que dar, pues hagan de cuenta todos los domingos misa, pero además los indultos, estaban en esa época ese tipo de cosas, y gente que ofrecía por cualquier milagro que pedía, pues ofrecía hacer tantas misas y las pagaba, y esa era su obligación, era su trabajo como capellán. Esa capellanía de Apaseo tenía un capital de 2.800 pesos y la obligación de dar 28 misas al año. El 13 de diciembre de 1795 recibió la tonsura. La tosura es cortar el cabello de la coronilla para distinguirse, ¿no?, de los demás, y recibió también las órdenes menores. Tenía 30 años de edad. En 1976
fue preceptor de gramática y retórica en Uruapan y fue contratado por el párroco de Uruapan de esa fecha. Estoy revisando mis fichas que saqué de este libro. El 21 de septiembre de 1796 fue ordenado diácono, sin descuidar ser maestro. Trabajaba y estudiaba, trabajaba de maestro y seguía estudiando teología. A los 32 años de edad, en 1797, se ordenó presbítero. Ya en 1798 tenía el nombramiento de cura interino en Churumuco y en La Huacana. Ya tenía 33 años de edad y se lleva a vivir con él a su madre y a su hermana. Este año murió su mamá cuando iba ella de visita a Pátzcuaro y ahí murió a ver a un primo de la señora, y entonces él pide su cambio en 1799, ya no tenía caso estar ahí, a Carácuaro. En 1800, cuando ya tiene 35 años, pidió su cambio a Tierra Caliente porque padecía de herpes y quería terminar sus estudios de teología. El obispo de San Miguel, entre 1801 y 1802, ya cuando tiene 37 años de edad, José María, se la dan de cura titular. Todos los demás trabajos que ha tenido han sido de interinos o de ayudante del párroco del lugar, y así se fue de titular a Nucupétaro, y ahí construyó la iglesia. No existía iglesia y una población de 2.500 habitantes. Esa es la vida de José María y la decisión de servir. Desde entonces ha mostrado en un lugar de 2.500 habitantes que no hay ningún edificio. Él convoca y él empieza a construir, pues con lo que ya sabe, desconocimientos adquiridos empíricos de todo su andar con los vecinos, pues construyen la iglesia del lugar, y seguían los trámites de la capellanía que su madre había iniciado. 16 años duraron los trámites para que finalmente el 10 de abril de 1806 ya fuera capellán. O sea, se tardó un buen rato. Me despido de ustedes, nos vemos en la próxima entrega para ver qué sucedía en el contexto mundial y en América. Se despide su amigo y servidor Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,